Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en un caso que ha dado mucho de qué hablar en Nicaragua, el del comediante Joco Vera. Tenemos un montón de artículos periodísticos que nos van a servir para desenmarañar este asunto. Un caso que, a primera vista, parece un simple tema de pensión alimenticia, pero si escarbamos un poquito, encontramos una trama con más miga, dinero, poder, la relación de un influencer con su público. En efecto. Bueno, para empezar, ¿nos podrías contar un poco quién es este Joco Vera y por qué este caso causó tanto revuelo? Vale, pues Joco Vera es un comediante nicaragüense muy popular en redes sociales. Y sobre todo en YouTube y Facebook. Tiene nada menos que 7,4 millones de seguidores en Facebook y 4,5 millones de suscriptores en YouTube. Caray, con una barbaridad. Ya ves. Incluso algunos medios lo han llegado a calificar como el youtuber nicaragüense con mayores ingresos. Es decir, que no hablamos de un cualquiera. No. Tiene un buen puñado de fans y según parece una cuenta corriente bastante saneada. Eso parece, sí. Bueno, ¿y cuál es el problema? Pues el problema es que JR se enfrenta a una demanda por supuestamente pagar una pensión alimenticia a su hijo mayor bastante más baja de lo que le correspondería. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Qué cantidad paga? Pues mira, al parecer JR paga 4,000 córdobas al mes por su hijo mayor. Una cantidad que según los artículos viene pagando desde 2010. Vaya, ¿y eso es mucho o es poco? Bueno, si lo comparamos con lo que paga por su hijo menor, la cosa cambia. ¿Cuánto paga por el menor? $4,000 al mes. ¡Ostras! A menuda diferencia. Sí. Una diferencia bastante considerable. Claro. Esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Es legal esta disparidad? ¿Cómo funciona el tema de la pensión alimenticia en Nicaragua? Bueno, en Nicaragua la pensión alimenticia se determina en función de la capacidad económica del progenitor. Es decir, la cantidad debe ser proporcional a los ingresos y al nivel de vida del padre o la madre. Vale, o sea que si JRS tiene la pasta, como parece que la tiene, debería pasar más a su hijo mayor, ¿no? En teoría se ve. Bueno. Pero JR alega que sus ingresos son variables y que la demanda ha afectado negativamente a su reputación y por lo tanto a sus ganancias. Ya, claro. Y hay forma de saber si eso es cierto. Los periodistas han investigado un poco las finanzas de JR. Sí, han investigado bastante a fondo, de hecho. Y han sacado a la luz datos bastante jugosos. Se habla de ingresos mensuales de hasta $11,000 por su canal de YouTube. Madre mía, ahí es nada. Ya te digo. Y eso solo por YouTube. Claro. A eso habría que sumarle lo que gana, con eventos patrocinados, apariciones públicas. Por ejemplo, se menciona que cobró $500 por un evento en el Teatro Nacional Rubén Darío y $1,500 al mes por una campaña de publicidad con Dorado Bet. Entonces, la excusa de que no tiene ingresos para aumentar la pensión a su hijo mayor no se sostiene. Porque la verdad es que la información que ha salido a la luz choca un poco con esa versión, ¿no? Parece que JR tiene un nivel de vida bastante alto. Y unas ganancias considerables. Además, los periodistas han revelado detalles sobre sus bienes. Un Toyota Corolla Cross, 2 motos, una propiedad en las colinas de Santa Cruz. Vamos, que no le va mal. No, para nada. Entonces, ¿cómo se entiende esta diferencia tan grande entre las pensiones que paga sus hijos? Bueno, ahí entra en juego la estrategia legal de JR, que insiste en que sus ingresos son fluctuantes y que el caso ha perjudicado su imagen pública, dificultando que consiga contratos publicitarios. Ya. Pero me cuesta creer que un personaje tan popular con tantos seguidores haya visto sus ingresos reducidos drásticamente. Algo no me cuadra. Claro. Y aquí hay otro dato que no podemos pasar por alto. JB recibió un contrato de $6,000 de la Lotería Nacional para promocionar sus productos. La Lotería Nacional, siendo una entidad estatal, esto añade un nuevo ingrediente a la historia, ¿no? Desde luego. Y más teniendo en cuenta que JB está casado con Ingrid Lazo Manzanares, magistrada del Tribunal de Apelaciones de Managua. Caramba. ¿Y esto qué significa? ¿Hay alguna relación entre el contrato con la Lotería Nacional y la esposa de JR? Es una pregunta que muchos se hacen. Se ha especulado con la posibilidad de que haya un trato a favor por parte del gobierno hacia JR debido a su relación con la magistrada. Esto ya es harina de otro costal. Sí, la verdad es que este contrato ha generado mucha controversia y ha abierto un debate sobre la transparencia en la adjudicación de los contratos públicos. Claro, es normal que la gente se pregunte si este contrato se le concedió a JR por sus méritos profesionales o por sus conexiones con el gobierno. Exactamente. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad de los influencers. ¿Hasta qué punto su influencia puede utilizarse para obtener beneficios personales? ¿Cuáles son los límites éticos? Son preguntas complejas que nos hacen replantearnos el papel de las redes sociales en nuestra sociedad. Y en el caso de JR, estas preguntas adquieren una dimensión aún mayor al estar en juego el bienestar de un menor. Sin duda. Más allá del dinero y la fama, lo importante es que se garantice el bienestar de los hijos.
Este caso nos invita a reflexionar sobre cómo el poder, el dinero y la influencia pueden distorsionar las relaciones familiares. Totalmente de acuerdo. La verdad es que este caso nos deja con muchas preguntas en el aire. Creo que es un buen momento para hacer una pausa y retomar este análisis en la segunda parte de nuestra inmersión. Me parece perfecto. Bueno, retomando el caso de JR, antes de la pausa estábamos hablando de esa diferencia entre las pensiones que paga a sus 2 hijos y de la polémica que ha generado el contrato que obtuvo con la Lotería Nacional. Sí, y sin olvidar esa posible conexión entre este contrato y su esposa, la magistrada Ingrid Lazo, la cosa se pone interesante. Sin duda. Y esto nos lleva a otro punto importante, el doble rasero que parece aplicar JR en sus responsabilidades como padre. Explícanos eso. Por un lado, tenemos la pensión de 4,000 córdobas que paga su hijo mayor desde 2010. Que ya vimos que no se corresponde con su nivel de vida ni sus ingresos. Exacto. Y por otro lado, tenemos al hijo que tuvo con la magistrada Lazo, a quien no solo le pasa una pensión de $4,000 mensuales, sino que además se comprometió a cubrir todos los gastos médicos, educativos y de vestimenta. O sea que a un hijo le da una miseria y al otro le proporciona una vida de lujo. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es esto una práctica habitual? Bueno, algunos podrían argumentar que se trata de acuerdos privados entre JR y las madres de sus hijos. Sin embargo, la ley es clara. La pensión alimenticia debe ser justa y proporcional a los ingresos del progenitor. Claro, lo que pasa es que en este caso, la diferencia entre las 2 pensiones es tan grande que resulta difícil no pensar que hay algo más. Efectivamente. Y aquí la figura de la magistrada Lazo cobra aún más relevancia. Algunos se preguntan si su posición en el sistema judicial ha podido influir en la decisión de JR de favorecer al hijo que tienen en común. Podríamos estar hablando de un caso de tráfico de influencias. Es una posibilidad, aunque por supuesto no podemos afirmarlo categóricamente. Lo que sí es cierto es que este caso ha destapado una serie de interrogantes sobre la ética de JR y sobre la posible implicación de su esposa en este asunto. Y todo esto sin olvidar el impacto que esta situación tiene en el hijo mayor de JR, que se ve privado de una pensión justa por parte de su padre. Totalmente. Más allá de las cifras y las especulaciones, no podemos perder de vista el drama humano que se esconde detrás de este caso. Es cierto. Al final, el que sale perdiendo en todo esto es el hijo mayor de JR. Él está pagando las consecuencias de las decisiones de su padre y de la posible influencia de la magistrada Lazo. Y mientras tanto, JR sigue con su vida, cosechando éxitos en las redes sociales y disfrutando de un alto nivel de vida. Así es. Y esto nos lleva a otra reflexión. ¿Qué papel juega la sociedad nicaragüense en todo esto? ¿Hasta qué punto se toleran este tipo de comportamientos por parte de figuras públicas? Buena pregunta. Supongo que la respuesta es compleja y tiene que ver con la cultura, con la idiosincrasia del país. Exacto. Y también con la falta de mecanismos que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las figuras públicas. Claro, si no hay consecuencias para este tipo de acciones, es difícil que las cosas cambien. En efecto. Y en el caso de JR, la justicia todavía no se ha pronunciado. El juicio sigue en curso y habrá que esperar a ver cuál es la decisión final del juez. Estaremos atentos a la evolución del caso. Mientras tanto, podemos seguir analizando la información que tenemos. Este caso va más allá de un simple conflicto familiar. Nos habla de poder, de dinero, de la influencia de las redes sociales. Sin duda. Y también de la necesidad de que la justicia actúe con imparcialidad, sin importar la posición social o las conexiones de los implicados. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para evitar que este tipo de situaciones se repitan? Es una pregunta que nos interpela a todos. Lo primero es estar informados, conocer los hechos y no dejarnos llevar por las apariencias. Y ser críticos con la información que consumimos, especialmente en las redes sociales. Por supuesto, hay que contratar las fuentes, buscar diferentes puntos de vista y no tener miedo a alzar la voz cuando vemos una injusticia. Es importante que la sociedad civil se involucre en este tipo de casos, que exija que se cumpla la ley y que se protejan los derechos de los más vulnerables. Sin duda, porque al final la justicia no solo se imparte en los tribunales, sino también en la calle, en la opinión pública. Este caso nos deja con muchas reflexiones. ¿Te parece si pasamos a la última parte de esta inmersión? Me parece perfecto. Sí, decíamos que este caso nos deja con muchas reflexiones. Y uno de los aspectos que más me llama la atención es el papel de los influencers en la sociedad actual. Con el auge de las redes sociales, estas figuras públicas, con millones de seguidores, tienen un impacto enorme en la opinión pública. Es verdad. Y esto plantea una serie de interrogantes. ¿Cuáles son las responsabilidades de los influencers? ¿Hasta qué punto deben rendir cuentas por sus actos? En el caso de JR, no podemos olvidar que no es solo un comediante, sino que también es una figura pública con una gran influencia, especialmente entre los jóvenes. Sus acciones, sus palabras, tienen un peso considerable, ¿no? Pueden afectar a la percepción
que sus seguidores tienen del mundo. Sin duda, no podemos separar al JR personaje público del JR persona privada. Sus actos en el ámbito personal también pueden afectar a su imagen pública, a su credibilidad. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Deben los seguidores exigir un comportamiento ético a los influencers a los que admiran? Es un tema complejo. Cada uno es libre de seguir a quien quiera y de consumir el contenido que le apetezca. Pero creo que es importante fomentar un consumo responsable de las redes sociales. No solo quedarnos en la superficie, sino también analizar el mensaje que se está transmitiendo, los valores que se están promoviendo. O sea que no se trata de censurar a nadie, sino de ser conscientes del impacto que los influencers tienen en nuestra sociedad y de exigirles un comportamiento responsable. Al fin y al cabo, tienen una plataforma que les permite llegar a un público masivo. Exactamente. Y es importante que la utilicen de forma ética, constructiva. El caso de JR, más allá de un simple caso de pensión alimenticia, nos habla también de la responsabilidad social, de la ética en las redes sociales, de la necesidad de transparencia por parte de las figuras públicas. Totalmente. Y creo que es importante que este tipo de casos se visibilicen, se debatan abiertamente, para que la sociedad pueda tomar conciencia de los retos que plantea el auge de las redes sociales, la figura del influencer. Para ir cerrando esta inmersión, me gustaría lanzar una última pregunta a nuestros oyentes. Después de todo lo que hemos analizado, ¿qué opinas tú sobre el caso JR? ¿Crees que está actuando de forma justa con sus hijos? ¿Qué le dirías si tuvieras la oportunidad de hablar con él? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que es importante que cada uno reflexione sobre este caso y saque sus propias conclusiones. No hay respuestas fáciles ni soluciones mágicas, pero lo que sí es fundamental es que como sociedad no miremos hacia otro lado cuando vemos una injusticia. Debemos ser críticos, estar informados, exigir un comportamiento responsable a las figuras públicas que admiramos. Y por supuesto no podemos olvidar a los verdaderos protagonistas de esta historia. Los hijos de JR. Esperemos que la justicia actúe con celeridad e imparcialidad para garantizar su bienestar. Eso es. Hasta aquí nuestra inversión de hoy. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado que pensar. Nos vemos en la próxima. ¿Cuidas la salud de tu tracto urinario? Uticarin, el suplemento dietético con múltiples ingredientes naturales que favorecen tu bienestar. Es hora de sentirte mejor, más saludable y en control. Haz clic en el enlace de la descripción y cuida de tu bienestar hoy mismo. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.